De manera general, el rol permite delimitar esferas de competencia. Así, por ejemplo, dentro de una empresa, o dentro de un hospital, o dentro del Poder Judicial, yo no trato a todos por igual, sino a cada quien examino su responsabilidad en el segmento concreto dentro de la estructura, en este caso de la organización, cuál es el segmento o la función que desempeñaba en ese segmento en particular. Y el rol es un concepto netamente objetivo. El rol, la idea de la subjetividad, salvo que el rol defina como tal la incorporación de una subjetividad. Por ejemplo, en el caso de los deberes de garante, en los casos del principio de confianza, cuando estoy pensando, por ejemplo, en el gerente general de una empresa o el jefe de alguna división de la policía, quien está en el ámbito máximo, digamos, en la escala jerárquica más alta en una organización. Esta persona responde por todos los delitos o por las consecuencias que surjan de la actividad de la empresa. ¿Siempre? No. La responsabilidad es individual. Hay que focalizar en qué segmento, por ejemplo, se dio el defecto. Pero el gerente, o como por ejemplo el alcalde, pueden en este caso ampararse en el principio de confianza, en el sentido de que yo confío en que mis delegados obrarán conforme a sus obligaciones. Pero si, por ejemplo, él tiene conocimiento que el segmento en particular, en este caso inferior, está incurriendo en una irregularidad, por ejemplo, el gerente general se entera que la gerencia comercial, esto es, las personas encargadas de la venta del producto de la empresa hacia afuera, los que tienen contacto con los clientes, están incurriendo en prácticas de corrupción, en prácticas de lavado de activos, por ejemplo, o en prácticas de defraudación tributaria, por ejemplo. El gerente, si tiene conocimiento, tiene el deber de intervenir. ¿Por qué? Porque, naturalmente, porque él ahí tiene un deber de supervisión, un deber de control. Pero por regla general, él puede confiar en que sus inferiores harán correctamente, cumplirán sus obligaciones. Entonces, el conocimiento ya es inherente al rol. ¿Por qué? Porque el gerente tiene, ante todo, ese deber. Él retiene para sí deberes de supervisión, deberes de vigilancia, que le obligan a aplicar esos conocimientos en los casos que obre el inferior con algún defecto. Pero los que están en una escala inferior o los que están en un segmento en particular no tienen esa obligación, por ejemplo, porque si la gerencia, por ejemplo, de recursos humanos, que tiene que ver con la contratación de personal o no, se entera que otro segmento dentro de la empresa está incurriendo en esas prácticas, no por eso, por el puro saber, no se convierte en responsable. ¿Por qué? Porque no forma parte de su rol, en ese caso, a lo mejor intervenir, o a lo mejor su deber es de comunicar o de informar, si es que así está definido en la organización, pero ya no se hace responsable como cómplice de ese hecho, sino sería solamente por una infracción, en este caso de solidaridad, por una omisión de comunicar, una omisión de denuncia, porque el Código Penal en el artículo 407 además dice que solamente tienen el deber de denunciar a aquellos que por su profesión o empleo están obligados. Entonces esto tiene como presupuesto que esté juridizado ese deber, pero mientras no haya un deber de denunciar, la conducta es una conducta neutra. Esa es la esencia del rol. El rol es un concepto. Hay mucho por decir aquí. Quiero concluir con un ejemplo que propuso el profesor Jacobs en el año 89 en el libro Homenaje a Armin Kaufmann. Un ejemplo ya muy conocido, pero justamente va a servir para diferenciar con mayor razón en qué consiste esta corriente del funcionalismo. Es el caso del estudiante de biología. Es un caso que no es un caso de puro laboratorio, porque tiene sentido para Alemania. Él es un alemán, está pensando para Alemania. Pero el ejemplo podemos discutirlo aquí, porque es un ejemplo teórico que rinde ya para la práctica muchísimo. El ejemplo es un estudiante de biología que por la mañana en su clase está poniendo atención a la clase de qué hongos son comestibles y qué hongos son venenosos. El profesor le pone así una lámina, un PowerPoint, una imagen de cuáles son los hongos venenosos y los hongos comestibles. Aprende su lección por la mañana y por la noche se gana la vida como mozo, como camarero, en un restaurante. Claro, para Alemania tiene sentido porque es el trabajo ideal de los estudiantes. Los estudiantes dan muchísimo su vida por lograr por las noches esos puestos por horas porque les dan mucha propina. Pero en la noche, ya trabajando como estudiante, le dicen, a ver, tienes que cubrir a la mesa 5. Entonces le dicen, en la cocina le dicen, mesa 5 va
y es un plato de ensaladas. Y le dice, tiene que entregar el plato de ensaladas a la mesa 5. En el camino, reconoce que junto a la lechuga, al tomate, hay un hongo que por la mañana pues aprendió que se trataba de un hongo venenoso. Uy, entonces la cuestión es, ¿entrega o no entrega? Y él dice, bueno, yo aquí no soy estudiante, yo aquí soy solo un mozo, y entrega el plato y la persona come y muere en el momento envenenada. La discusión es si él responde como autor del delito de homicidio. El finalismo, el causalismo, sí, porque él sabía. Él sabía. ¿Dónde está la diferencia con el funcionalismo? El hecho para el funcionalismo no queda impune. Sí hay responsabilidad, pero no por homicidio, sino por omisión de socorro. ¿Por qué? Porque el punto de partida es la teoría de los roles. Él, en el caso concreto, es tomado en cuenta por el ordenamiento jurídico penal, por el derecho penal, en su rol de estudiante o en su rol de mozo o de camarero. Él está practicando en ese segmento para la sociedad, para todos que están en ese restaurante. Él no es estudiante, él es un mozo, es un camarero. Y un mozo, un camarero, tiene el deber de conocer, de distinguir cuáles verduras son comestibles, son venenosas o son inocuas. De ninguna manera. Entonces, si yo extraigo un conocimiento aprendido en otro contexto de la universidad y lo aplico aquí, le exijo y le hago responder por ello, entonces estoy haciéndolo responder quebrantando el principio de culpabilidad por cuanto le estoy haciendo responder por un deber que él no tiene, porque le estoy aplicando un deber, le estoy agregando un deber de garante de cuidar de que en este caso sus clientes no mueran en este caso envenenados. Porque si somos consecuentes en exigirle aplicar ese conocimiento, tendríamos que mínimamente condenarle como autor de homicidio culposo si, por ejemplo, en la mañana, justo en el momento en que pusieron la imagen, recibe una llamada de su enamorada y sale de la clase a hablar con ella. Se perdió la clase. Entonces, si hubiese sido más diligente, si hubiese puesto más responsabilidad a sus estudios, hubiese estado en las condiciones de salvar a alguien en la noche. Entonces, si soy consecuente en exigirle el conocimiento también, en este caso, el ser mal estudiante, lo voy a tomar en cuenta como un fundamento de imputación, pero a título de homicidio culposo. Y eso es un absurdo. Pero en este caso, fíjense, él como estudiante o como mozo, de todos los mozos que existen en el Perú, en Alemania, él es el único que justamente coincide con que es estudiante de biología y el único que ese día aprendió esa lección. Como mozo no le puedo exigir una responsabilidad, pero sí, en este caso, como ciudadano. ¿Por qué? Porque el artículo 127 de nuestro Código Penal dice: quien se encuentre a alguien herido o en una situación de peligro y no le auxilia, responde penalmente. Él decae, en este caso, el contexto es un contexto de necesidad de un tercero que hace quebrar que ese rol especial de mozo retrocede y se activa el rol general de persona, de ciudadano. Y él tenía la obligación, en ese caso, en ese momento, de intervenir, de hacer algo. Tenía el deber de no entregar, el deber de solidaridad, de avisar en este caso a la persona: oiga, por si acaso yo le puedo avisar que esto es peligroso para su salud. Entonces la solución ya es consecuente, es correcta. ¿Por qué? Porque ese es un conocimiento general. Toda persona que tiene conocimiento que un tercero está en una situación de necesidad tiene la obligación de hacer algo, de evitar el resultado. En este caso, por eso él respondería como autor de homicidio de socorro, más no como autor directo de omisión de socorro, y más no como autor de homicidio. Porque si le hacemos responder como autor de homicidio, entonces es porque estamos tomando en cuenta los conocimientos excedentes a su rol, conocimientos que está por fuera de, en este caso, de su posición en particular. En la Corte Suprema hay varios casos resueltos en donde se puede también graficar de manera clara por qué los conocimientos especiales, los conocimientos psíquicos son irrelevantes para el derecho penal. Hay el caso de un médico que atendió a un terrorista, por ejemplo. El médico tiene la obligación de curar a su paciente para él le debe ser indiferente la condición de su paciente, si es terrorista o es un profesor o es una persona caritativa. Él solamente tiene que saber que delante de sí tiene un ser humano en estado de auxilio médico y curarlo. Y en este caso, pero él sabía que este era un terrorista y después de ser curado continuó en su accionar terrorista y por eso se le involucró como autor de colaboración con el terrorismo. El doctor San Martín Castro hace un considerando donde dice: si la conducta es solamente de actuar en su deber de médico,
no tiene por qué responder. Pero en este caso sí respondió porque él no solamente actuó como médico, sino que se apartó de su rol de médico porque a cada uno de sus pacientes que eran jóvenes les incentivó a no abandonar la organización de Sendero Luminoso. Entonces ya no actuó como médico, por ejemplo. En ese caso sí responde. Hay otro caso, otro de la ciudad de San Francisco, venía a Huamanga, un ómnibus, y en un control policial encontraron en la canastilla escondida droga camuflada en una almohada. El cobrador aceptó, confesó su responsabilidad, dijo que a él le habían pagado para trasladar esa droga, que era 150 gramos, pero también condenaron al chofer. El chofer dijo, no, yo no sabía. La Corte Suprema absuelve al chofer, pero no por el tema de no sabía. Dice, en primer lugar, ¿cuál es el rol de un chofer? El chofer tiene la obligación de verificar, que las cosas que lleva su vehículo no tienen droga, no forma parte de su deber. Él tiene el deber de conducir. Y dice, ponente el doctor Rodríguez, el siguiente fundamento dice, e incluso de haber sabido, tampoco responde. ¿Por qué? Porque es un conocimiento excedente a su rol. Yo solamente respondo por aquello de lo que debo saber, salvo que en este caso se le exija un deber de avisar a la autoridad. Pero hay un problema normativo. En el Código Penal, el artículo 407 impone el deber de denunciar a la autoridad solamente a aquellos que por su profesión o empleo están en la obligación de denunciar. Y un chofer no forma parte de su empleo ese deber de denunciar. Entonces, si se dan cuenta, fíjense, hay sobrados elementos como para diferenciar, ¿no?, esta corriente de las anteriores, y concluyo aquí resumiéndolo todo diciendo lo siguiente: estamos ante un escenario en donde el análisis de la relevancia penal de una conducta depende de la valoración solamente de antinormatividad de la conducta. La conducta, en el caso concreto, ¿qué norma ha quebrantado? ¿Qué deber? ¿Qué rol? ¿Qué reglamento? ¿Qué estatuto? ¿Qué manual? A partir de ese análisis, después de haber superado ese análisis y haber confirmado que hay un quebrantamiento de un deber en particular, pasa al segundo análisis y ahora lo quebrantó sabiendo o de manera imprudente. De ese modo completo la imputación subjetiva a título de dolo y culpa. Esa es prácticamente la diferencia fundamental o la propuesta fundamental del funcionalismo en relación a las demás corrientes. Muchas gracias.